Amigos de Camex, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Siempre es un gusto saludarlos en un sábado algo soleado en realidad, todavía no termina de salir el sol, está un poquito tímido todavía el sol acá en Ate, pero siempre disfrutando de días así, ya no está haciendo tanto frío. Eh, es un gusto estar con ustedes y quería empezar como casi siempre lo hacemos con nuestras clases. Quería compartirles algunas cosas que he estado revisando. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá estamos. Hoy día se publicó a través del portal de Superintendencia de Bancos Seguros. A ver, aquí estamos. Un artículo bastante interesante de octubre, el artículo número 36, correspondiente a octubre, es el boletín semanal de la Superintendencia de Bancos Seguros acerca de la presentación que hacen del nuevo programa de reprogramación de deuda, focalización e incentivos para una ayuda más efectiva. Siempre pensando en ambos lados, la superintendencia, tanto hacia el lado del cliente, del sistema financiero, como de las mismas entidades del sistema financiero. Recordemos siempre que el sistema financiero peruano está siempre regido y habiendo acordado. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Gracias por tu generoso comentario. Centrado siempre en el tema del cumplimiento de la normatividad, no solamente a nivel interno de las instituciones, sino también la normatividad impuesta por el ente regulador y supervisor que es la superintendencia, basado siempre en los acuerdos internacionales que se tienen, sobre todo en el tema de Basilea 1, 2 y 3. Ese va a ser nuestro faro guía, nuestro foco guía, porque entendamos que en situaciones como las vividas durante este año 2020, donde se han presentado emergencias, una emergencia muy severa producto de esta pandemia, las entidades financieras deberían buscar o deben tener una tendencia a tener serios problemas para enfrentar crisis, sobre todo con el posible rompimiento de la cadena de pagos, lo cual hace que los riesgos, a pesar de que sean normalmente mitigados por la entidad financiera, siempre hay una tendencia a tener problemas. Recordarles siempre que Basilea 1, 2 y 3 propende a que las entidades financieras puedan afrontar crisis producto de este rompimiento, por ejemplo, por causa de esta emergencia, rompimiento de la cadena de pagos. Y vamos a escuchar, voy a leerles este boletín número 36 de la Super, que habla sobre este programa, el nuevo programa de reprogramación de deudas, que es basado en la focalización e incentivos para una ayuda más efectiva. Las entidades financieras podrán acceder a una garantía del Estado que las proteja del riesgo de incumplimiento, siempre y cuando reduzcan las tasas de interés de los créditos reprogramados. Esa es la condición sine qua non, sí o sí. En diversas oportunidades hemos advertido sobre el riesgo que implica los congelamientos y moratorias generalizados, como los propuestos en algunos proyectos de ley presentados en las comisiones de Economía y Defensa del Consumidor del Congreso. Este tipo de medidas libera de obligación de pago a todos los deudores, incluidos aquellos que puedan cumplir con dicho pago. Y como un efecto dominó, las entidades financieras dejan de percibir drásticamente los ingresos necesarios para cubrir sus costos, intereses de los ahorristas, gastos de personal y proveedores, afectando la cultura de pago y poniendo en riesgo la estabilidad del sistema financiero, profundizando la recesión económica actual. También colisionaba con la Constitución al intervenir en contratos entre privados. Además, un último proyecto planteaba que el Banco Central de Reserva del Perú asuma un rol de garante para refinanciar y congelar deudas, lo que afectaba claramente la autonomía del BCR. Como una alternativa frente a las propuestas del Congreso, el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y el BCR, propusieron Reprograma Perú, un programa de garantía del Gobierno Nacional para la reprogramación de créditos de consumo, incluyendo tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y a la micro y pequeña empresa, las MIPES, dirigidos a apoyar a los sectores más vulnerables, es decir, aquellos que hasta el momento no han podido superar el bache que ha generado la pandemia en el desarrollo de sus actividades económicas. Posteriormente, en base a esta propuesta y gracias a un trabajo consensuado entre el Ministerio de Economía, la Super y el BCR y el Congreso, el viernes por la noche el Pleno del Congreso aprobó la ley que crea el Programa Garantía
COVID-19 para la reprogramación de créditos de consumo, créditos personales, hipotecarios, vehiculares y MIPE. El principio básico de este nuevo programa es la focalización en los sectores vulnerables como son las personas naturales y MIPE que quizás no han accedido a una reprogramación de sus créditos o que habiendo accedido a este beneficio siguen enfrentando problemas para cumplir con sus pagos. Este principio no se cumplía en el caso de los congelamientos y moratorias generalizados propuestos por el Congreso. Es decir, aquí había un entendimiento entre la primera propuesta del Congreso que hablaba de moratorias y congelamiento de deudas a una mixtura en realidad donde se puede atender inclusive aquellos créditos que han sido ya reprogramados desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, a pesar de estas reprogramaciones, los beneficiados de estas reprogramaciones, las actividades de los beneficiados de estas reprogramaciones no han podido tener una salida efectiva para reactivar sus propias economías. Recordemos que desde que se declaró la emergencia sanitaria nacional, las entidades del sistema financiero, al amparo de las normas de la SUPER, han venido reprogramando los créditos de aquellos clientes cuya capacidad de pago se ha visto afectada por dicha situación. Al 11 de septiembre pasado se registraban 7.8 millones de créditos reprogramados por un monto de 121.000 millones de soles. En un momento este saldo llegó a alcanzar los 137.000 millones. La reducción del saldo nos muestra que una gran mayoría de deudores cuya deuda fue reprogramada ha empezado a cumplir sus pagos. Se estima que el 75% de los deudores beneficiados con una reprogramación ya están cumpliendo con su nuevo cronograma de pago, pero resta un 25% que requiere alguna flexibilización en las condiciones en términos de tasa de interés y o plazos. Si bien la economía ya empezó a operar, esta lo viene haciendo de manera gradual, por lo que hay personas y sectores que siguen necesitando un apoyo adicional. ¿Qué incentivos presenta este proyecto? Además de la focalización, otra de las virtudes del programa de garantías COVID-19 para la reprogramación de créditos de consumo personales, hipotecarios, vehiculares y MIPE, es que genera los incentivos necesarios para que las entidades financieras reprogramen a los clientes que, como consecuencia de la pandemia, aún enfrentan problemas para cumplir con sus pagos. El gobierno les otorgará una garantía que les protegerá frente al riesgo de un incumplimiento del cliente, siempre y cuando reduzcan la tasa de interés del crédito reprogramado. Por su parte, los beneficiarios de las reprogramaciones personales y MIPE que acrediten una calificación normal o con problemas potenciales al 29 de febrero del presente año podrán mantener su calificación y, por lo tanto, seguirán accediendo a créditos del sistema financiero. Esta fue la base de la propuesta inicial de Reprograma Perú. Personalmente lo tomaría con pinzas el hecho de que puedan acceder a nuevos créditos, por lo menos en forma inmediata, porque ante una situación como esta, lo ideal sería que obtengan el beneficio directamente por esta reprogramación, la ampliación de los plazos con una reducción de tasa de interés, sí, pero un mayor endeudamiento o debería ser controlado con topes, tanto en tasas por parte de los bancos como de montos por parte de los clientes que lo solicitan, debería estar un poco más chequeado ese tema. En Reprograma Perú, la ayuda se focaliza en los clientes con créditos menores o iguales a 5.000 en el caso de los créditos de consumo, 200.000 en el caso de los créditos hipotecarios que dan fuera los créditos del programa Mi Vivienda y 20.000 en el caso de los MIPE. Se debía acreditar no haber sido beneficiados con algún programa de garantía del gobierno. En la ley aprobada por el Congreso, el monto máximo se elevó a 100.000 para los créditos personales y de consumo y hasta 250.000 para los hipotecarios, primera y única vivienda, quedando excluidos los créditos del programa Mi Vivienda, a 50.000 en el caso de créditos vehiculares y a 20.000 para los créditos MIPE, quedando también excluidas las empresas que hayan accedido a algún programa con garantía del gobierno. Mercedes, ¿cómo está? Buenas tardes. Héctor, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Las coberturas que brindará el gobierno oscilarán entre el 40 y el 80% según el cumplimiento del cronograma de pagos, tal como se planteó inicialmente. El gobierno destinará a este programa un monto de 5.500 millones de soles. En el caso de la reducción de las tasas de interés, Reprograma Perú otorgaría un aval si la entidad financiera se comprometía a reducir la tasa de interés en 20%. En el caso del programa de garantías COVID-19, si un crédito está sujeto a una tasa de interés de hasta 10%, debe reducirse en 15%. Si se ubica entre 11 y 30%, se rebaja a 20%. Y si es mayor a 31%, se reducirá en 25%. En el caso de los créditos hipotecarios, las garantías se otorgarán si la entidad financiera reduce el costo del crédito en al menos el 10%. El nuevo cronograma de pagos tiene un mínimo de 6 meses y un máximo de 36,
Inicialmente se propuso un mínimo de 6 meses hasta un máximo de 12. La garantía se ejecutará tras 90 días calendario de atrasos de los créditos reprogramados. También se establece la posibilidad de aplicar un periodo de congelamiento de 90 días de estos créditos, independiente de lo pactado con anterioridad a la vigencia del programa, para aquellos deudores que no han podido realizar ningún pago en los últimos 3 meses antes de la publicación de esta ley. Estamos a la espera de la promulgación de la ley para la puesta en marcha del nuevo programa. Si bien la economía ya está dando muestras de una recuperación, hay aún un largo camino por recorrer para alcanzar los niveles anteriores a la pandemia. En el caso del sistema financiero, si bien se ha brindado alivio a un gran número de deudores a través de reprogramaciones y los programas de garantía del gobierno han sido inevitables, ha sido inevitable que se sienta el impacto de la crisis. Recordemos que hace algunas semanas la agencia calificadora Moody's ajustó su perspectiva sobre el sistema bancario peruano de estable a negativo, ante las proyecciones de una mayor morosidad y una menor rentabilidad como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria nacional. Esta propuesta, aprobada de manera mayoritaria en el Congreso de la República, además de demostrar que el Ejecutivo y el Legislativo pueden trabajar de manera consensuada y coordinada, el programa de garantías COVID-19, al preservar la cultura de pago, contribuirá a cautelar la estabilidad del sistema financiero. De esta manera se asegura que el crédito siga fluyendo al sector productivo y así reactivar gradualmente la economía. Aquí este programa de reprogramaciones con focalización e incentivos para una ayuda más efectiva tiene muchas cosas muy positivas. La primera de ellas es, primero, a nivel político, un consensuado entendimiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo que enfoca los esfuerzos de cada uno de ellos por trabajar por el pueblo, por la gran mayoría. Perfecto, hasta ahí está bien. Sin llegar a niveles de populismo puro y concreto, como lo había planteado inicialmente el Congreso. Sin embargo, creo que tendría que hacerse algunos ajustes, por ejemplo, en ese tema que les mencionaba en este momento. O sea, que posibilite, sí, la reprogramación con algunos periodos de gracia, con ampliación de plazos y, sobre todo, que asegure la garantía de estas reprogramaciones del gobierno, sujetando esta garantía a que el banco haga reducciones que van hasta el 25%, que es bastante importante, ¿no?, en el tema de la tasa de interés. Yo creo que hay muchos clientes que deberían aprovechar esto, habida cuenta que hasta antes de la pandemia han habido una salud del mercado financiero en cuanto a tasa de morosidad, que ha sido importante. Entonces, yo considero que muchas personas, estando en estos rangos, que sí, los rangos de montos de crédito como topes me parecen algo estrechos, sobre todo en el tema consumo y MIPE, sí, de verdad yo creo que podrían haberse ampliado un poquito más por un tema de ampliar la base, ¿no? Y también ayudar de una u otra forma a cautelar los temas de indicadores de morosidad de forma inmediata. Tengan en cuenta que hay proyectos que tienen créditos por encima de los 20.000 o los 30.000 o 50.000 soles, que son de común moneda, de común trato en las entidades, sobre todo las microfinancieras, hasta un tope por lo menos hasta 80.000 a 120.000 soles. Sin embargo, no se ha considerado esos rangos. Yo creo que ahí las entidades financieras tienen alguna oportunidad de tomar estas medidas dentro de sus programas, sus políticas de riesgo y de créditos para brindar de repente una ayuda mayor a aquellos clientes que tienen normalmente un buen comportamiento de pago, pero que no se ajustan por las condiciones, digamos, numéricas de este reprograma COVID-19, ¿no? Es muy importante este programa, considero que va a ser de mucha ayuda, sobre todo para aquellos sectores que aún no empiezan todavía a reactivarse en forma total. Entonces, sí es importante que el cliente que se encuentre en esta situación, bajo esas características, se informe. Siempre les he dicho, es importante recurrir a las mejores fuentes. No al que me dijeron, no que a mi amigo le dijeron esto, no que me han contado, no. Por ejemplo, tienen un acceso privilegiado, diría yo, a la página de la Superintendencia de Banca y Seguro, la sbs.gov.pe / boletín, /detalle boletín. Tienen ahí información y es información oficial, fidedigna de parte de la misma Superintendencia de Banca y Seguros. Siempre he considerado, y es por eso que lo hago a través de estas conferencias, que es importante que se tenga conocimiento. De otra manera, las entidades van a tener problemas. ¿Por qué? Porque si su analista de crédito no le brinda información al cliente, el cliente va a hacer cualquier cosa
por desconocimiento de repente, no por mala voluntad. Es importante que se mantenga el nivel de información. Por eso es que ustedes se dan cuenta que siempre presento un artículo de mucho interés antes del inicio de nuestras sesiones. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía y especialista en orientación financiera, crediticia, comercial y de seguros. Como siempre es un placer y un gusto enorme estar con ustedes a través de estas conferencias con CAMEX. Vamos a continuar lo que nos quedó pendiente, que eran algunas pequeñas imágenes sobre algunos productos de operaciones activas. Habían comentado algo ya del factoring y quiero recalcarlo nuevamente porque el factoring o factoraje es una alternativa de financiamiento que se orienta de preferencia a pequeñas y medianas empresas. Consiste en un contrato mediante el cual una empresa traspasa el servicio de cobranza futura de sus créditos y facturas existentes a su favor, a cambio obtiene de manera inmediata el dinero que suma las cantidades que tiene por cobrar. Los créditos que son parte de esta sesión a través de factoring están instrumentados en operaciones corrientes de la empresa, normalmente del flujo de venta de sus productos o servicios a terceros, teniendo en cuenta que son otorgados a través de créditos directos que otorgan las empresas a sus clientes directamente con facturas con pagos posteriores a los 60, 30, 60, 90 días. ¿Ok? Entonces, ante una falta de liquidez, las empresas pueden recurrir al producto de factoring ante las entidades financieras, canjeando el valor total de estas facturas que tienen por cobrar ante la entidad financiera y traslada de esta forma la gestión de cobranza a la entidad financiera y recibe por ello el monto total de estas facturas por cobrar. ¿Qué ventajas tiene factoring? Y es muy importante, y les voy a contar algunas cosas que se las comenté el día de ayer, pero sí es importante que ustedes también las conozcan. La ventaja del factoring es que mantiene la liquidez inmediata. La ventaja más clara es la disposición de liquidez en forma inmediata. Toma las facturas, dame dinero, le dice el cliente al banco. No se genera deuda, ya que es simplemente un intercambio de derechos de cobro. Cedes la posición contractual de cobranza ante el cliente que te debe la plata, se la cedes al banco a cambio de que le entrega las facturas, los documentos por cobrar, y el banco te otorga el dinero de la suma de estos cobros pendientes. Es externalizar de la empresa hacia afuera, a través del banco, la gestión de la cobranza. Y es un asesoramiento financiero y comercial, porque el banco te puede brindar esa asesoría, puedes hacer el factoring revolvente, por llamarlo de una forma, para llamarlo continuamente. Es decir, que tú permanentemente puedes trasladar tus facturas hacia el banco. Es bastante importante y genera mucho dinamismo en el desarrollo de los negocios. Y fíjense ustedes, por ejemplo, que existen empresas como Conexa y como Coril que te otorgan financiamientos, no necesariamente para microempresas, eso hay que ser específico, pero sí para pequeñas y medianas a gran empresas. Por ejemplo, Coril en el tema del factoring, Conexa en el tema del factoring, entrega por lo menos a empresas calificadas dentro del top 30, que tengan en promedio un volumen de ventas cercano a los 3 millones de soles anuales, por lo menos. Entonces, y el volumen de las facturas tiene ciertos requisitos también, pero es una ayuda. Lo interesante, por ejemplo, en los negocios de estas empresas como Conexa o como Coril, es que este financiamiento lo hacen intermediando la captación de inversiones hacia clientes que tengan excedentes de capital. Es decir, un cliente, en este momento se lo voy a comentar de esta manera, un cliente que tiene algún tipo de excedente de capital, por ejemplo, en el caso de Coril son por lo menos 35.000 soles o 10.000 dólares, en el caso de Conexa son 100.000 soles o 35.000 dólares, pueden invertir en estas empresas para que estas empresas generen, por ejemplo, este factoring. El dinero que se invierte se genera en factoring y las garantías que se tienen son bastante buenas, porque inclusive teniendo garantías hipotecarias o de fideicomisos, el inversionista tiene poco riesgo de perder dinero, aparte que las condiciones de estas inversiones son con protección de capital. Es lo que yo le llamo Jalisco Zapata. Si no gana, empata. Nunca va a perder su capital, como hay otro tipo de inversiones que son altamente riesgosas y que no te aseguran el capital. Y fíjense que las rentabilidades en este tipo de inversiones, por ejemplo, bordean hasta el 9%, con rescate del interés, de la rentabilidad ganada trimestralmente. Acabo de cerrar un contrato de ese tipo con una de estas empresas. Mi cliente depositó 35.000 soles por un periodo de 2 años, sí, de 2 años mínimo, que es el periodo mínimo de 2 años. El cliente está tanteando, obviamente, qué tal le va,
y tiene un depósito de intereses en forma trimestral que aquí le toca, si no me equivoco, a fines del mes de diciembre, más o menos, habiendo hecho el negocio hace un mes más o menos, con la tramitología, los trámites que se han debido hacer. Son bastante seguras estas inversiones, se realizan a través de empresas que están, en el caso de Coriel y Conexa, supervisadas y reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores, es decir, tienen todo el respaldo legal y con la rentabilidad que ofrecen, la rentabilidad que ellos ofrecen es más alta que el mejor plazo fijo que puede haber en el sistema financiero. Les invito siempre a que revisen esta información y si gustan les puedo brindar también el asesoramiento adecuado respecto a eso. Y esto, para mayor información también, lo pueden encontrar en la página de la Superintendencia de Banca y Seguros. Es importante que como clientes deban informarse, es importante que como analistas de crédito, como agentes del sistema financiero, también se informen para que brinden una mejor información concreta y específica a sus clientes. Ese es parte del buen servicio financiero que pueden ustedes ofrecer. El fideicomiso. Se reconoce como un fideicomiso al contrato mediante el cual una persona a la que se le conoce como fideicomitente o fiduciante delega determinados bienes de su propiedad a otra persona llamado fiduciario para que ésta administre de la mejor manera los bienes en beneficio de un tercero llamado fideicomisario. Al usarlo como una herramienta accesoria a los créditos, es decir, una garantía exclusiva que no está sujeta a los riesgos del deudor, podemos acceder a créditos más baratos, ya que las tasas de interés en los préstamos están sujetas al riesgo. Es decir, existiendo una garantía de por medio, material, mueble o inmueble, el acceder a un producto de crédito como el fideicomiso te garantiza, primero, que vas a obtener una liquidez rápidamente. Segundo, que dado que se tiene en el fideicomiso una propiedad mueble o inmueble como garantía y que es prácticamente autoliquidable, vamos a ver algunas características del fideicomiso, los precios, los costos, las tasas de interés de un fideicomiso siempre van a ser menores. Normalmente se utilizan los fideicomisos, casi al igual que en las cartas fianza, se utilizan para procesos constructivos. También los fideicomisos te pueden otorgar la posibilidad de que obtengas el crédito para el financiamiento del proyecto y tienes una garantía adicional para mí en términos del buen uso del destino, sobre todo del crédito, que se puede establecer, por ejemplo, en un fideicomiso de garantías, que el desembolso del crédito totalmente aprobado sea gradual de acuerdo al avance de la obra del proyecto que se está haciendo, o de acuerdo al avance de las etapas del proyecto en general, no solamente un proyecto constructivo. Esto es lo importante. Tiene un patrimonio fideicometido, que puede ser muebles, inmuebles, títulos, valores, pueden ser acciones, pueden ser bonos, derechos de crédito y cuentas por cobrar. Existe un fiduciante, un fiduciario y un beneficiario. Como centro está siempre el fideicomiso establecido. El fideicomiso tiene tres partes. El fideicomitente, que es el propietario titular de lo que se transfiere al patrimonio autónomo, al patrimonio autónomo, que pueden ser bienes muebles, inmuebles o hasta intangibles como marcas, acciones y derechos también. El fiduciario que lo administra y que bajo la ley peruana tiene que ser autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros, en este caso, es la entidad financiera. Y el fideicomisario, ¿quién es el que recibe los beneficios del contrato o convenio en virtud? Podríamos tener fideicomisos de garantía, que es cuando una persona otorga un crédito a otra y genera un fideicomiso con el que se va a cubrir la contingencia del crédito. De este modo, reemplaza el crédito hipotecario o crédito con prenda, es decir, el deudor transfiere en fideicomiso su fábrica, local, comercial o casa, por ejemplo, y si esta persona honra el crédito, entonces el bien vuelve a su esfera patrimonial, es decir, el fiduciario se lo devuelve. Pero si el deudor no honra el préstamo, la persona que dio el crédito solicita al fiduciario que ejecute el bien para que con el producto de la ejecución se le pague la deuda. Este mecanismo existe actualmente y es utilizado para las personas que dan créditos y se garantizan con fideicomisos. Esta fue la finalización de nuestra conferencia del día de ayer por la tarde. ¿Okay? Vamos a dar inicio a nuestra tercera conferencia, que vamos entrando poco a poco ya en el tema que nos convoca como curso de gestión de riesgo crediticio. Vamos a dar inicio a la unidad número 3 de este curso, dentro del primer módulo, y en él vamos a ver pinceladas y teoría también
del crédito comercial, el crédito financiero y los destinos de crédito, las políticas de crédito que son muy importantes. Vamos a dar inicio al análisis crediticio, vamos a tener una parte bastante interesante desde el punto de vista práctico y la evaluación crediticia. Considero que por temas de hacer mucho más viable esta presentación y esta charla, yo creo que los tres últimos temas que son los más álgidos posiblemente los vamos a ver en forma directa ya en la charla del día de hoy en la tarde. ¿Ok? Permítame un segundito, por favor, un ajuste técnico acá, algo rápido, y estamos listos. Por favor, a través del chat me pueden hacer las preguntas que deseen hacerlas. Tengan en cuenta, aquellos que están en el curso directamente de CAMEX, que tienen un examen que rendir al final de cada conferencia. Así que, por favor, estén muy atentos. Si tienen alguna duda, pregúntenla con toda confianza. Estoy para poderlos atender. Si tienen alguna inquietud, igualmente. Si tienen alguna consulta que hacer, igualmente estoy a sus órdenes. Igualmente a través del Facebook Live, porque se reciben también sus comentarios, sus preguntas y sus saludos y buena vibra que siempre me hacen merecedor aún sin merecerlo, valga la redundancia. En Piura dicen valga la redundancia. Yo soy piurano y es un gusto siempre estar con ustedes y comentarle algunas cosas de nuestro país en general. Es importante este tema del crédito, de la gestión crediticia, de la gestión de riesgos, por cuanto debemos llevar siempre al éxito toda nuestra gestión personal y profesional. ¿Y por qué hago incidencia en esto? Porque siempre, y lo voy a continuar repitiendo permanentemente, todas nuestras acciones tienen consecuencias y busquemos que las consecuencias que encontremos a raíz de lo que desarrollemos personal o profesionalmente, como es el caso en este momento, sean las mejores consecuencias, es decir, las positivas. Es por eso que nuestro objetivo en la gestión de riesgos dentro de las entidades financieras no tiene por meta llegar a un riesgo cero, porque el crédito no tiene riesgo cero, no existe riesgo cero. Lo que sí nos exige nuestro trabajo como principal objetivo es la mitigación de los riesgos, es decir, que los efectos de las consecuencias de cualquier tipo de riesgo que enfrentemos como entidad financiera, como cartera individual de créditos, mi cartera propia como analista de créditos, se puede hacer al mínimo posible, que los efectos sean al mínimo posible, es decir, que se mitiguen. Es por eso que existen estos cursos de gestión de riesgos, sobre todo en el tema de crediticio. Y vamos adelante. Los créditos comerciales son un monto de dinero en moneda nacional o extranjera que otorga el banco a empresas de diverso tamaño para satisfacer necesidades de capital de trabajo, adquisición de bienes, y aquí tenemos dos consideraciones importantísimas como son los destinos de los créditos. Por destino de crédito, ¿qué tipos de créditos tenemos? Tenemos, en general, principalmente en créditos comerciales, créditos de capital de trabajo o créditos para activo fijo. Y en términos generales de crédito, como destino de crédito, también tenemos los créditos de consumo y los créditos hipotecarios. Es decir, tenemos a nivel comercial, tenemos tres grandes grupos de créditos. Créditos comerciales, créditos de consumo y créditos hipotecarios. Los créditos comerciales son para financiar proyectos de inversión productivos o de servicios comerciales, o también generar negocios relacionados al agro. Entonces tenemos créditos comerciales agropecuarios, pueden ser, ¿ok? Dentro de los créditos de consumo generalmente son los créditos personales, que son por destino de crédito, como clasificación por destino de crédito. El destino de este crédito está, valga la redundancia, destinado al pago de servicios, al pago de gastos en salud, por ejemplo, al pago de la compra de un bien que no es productivo, sino de servicio, por ejemplo, la compra de ropa, por ejemplo, es consumo, o también financiar viajes, o también financiar estudios. Ese es el consumo. Dentro del destino de créditos consumo, los destinos pueden ser esos. Y los créditos hipotecarios, que siempre están destinados para la compra de un bien, de una propiedad inmueble, con la garantía de esta misma propiedad. Siempre es bueno, y ahora que se menciona en este momento los créditos hipotecarios, indicar que los créditos no se otorgan, y lo vamos a ver al detalle más adelante, no se otorgan porque la persona cuenta con una garantía. Los créditos no están basados en la garantía es un colateral al crédito. Es decir, primero, el analista de crédito determina si el cliente
tiene capacidad de pago y tiene voluntad de pago, es decir, hace una evaluación objetiva y subjetiva y determina que el crédito sí va, si se le puede otorgar a ese cliente, pero además que debido a la normativa interna del banco, a la política de crédito, a la política de riesgos, muchas veces por los montos principalmente, requieren de tener un colateral y en este caso es una garantía. En los créditos no necesariamente de destino compra de vivienda, sino créditos comerciales que requieren una garantía real, podría darse caso, siempre en el marco de las políticas de créditos y de riesgo de las instituciones, que se solicite una garantía hipotecaria, obviamente con un bien inmueble, o una garantía de tema industrial que puede ser con un vehículo, con una maquinaria. ¿Ok? Entonces, siempre hay formas. Vamos a ver en algún momento el tema de las garantías para determinar garantías preferidas, no preferidas, reales o no reales, y dentro de las mismas, los límites que pueden alcanzar los desembolsos por una garantía determinada, las provisiones que genera un crédito con garantía y un crédito sin garantía, y además el tema de las valuaciones muy utilizadas en todo el sistema financiero y que se han especializado de tal manera que el evaluador de garantías necesariamente tiene que estar adscrito a la Superintendencia de Banca y Seguros, no trabajando dependientemente en forma laboral de ella, sino que debe estar por lo menos registrado ante la Superintendencia, si no, las tasaciones y evaluaciones no van a ser válidas. ¿Ok? Nos hemos extendido un poco en el tema, saliendo del tema del destino del crédito, porque me extendía hacia los créditos hipotecarios. Sin embargo, también tengan en cuenta que en el destino de crédito para créditos comerciales, capital de trabajo como destino de crédito está Eli, muy buenas tardes, perfecto. ¿Qué es una carta de crédito? Se utilizan en importaciones y exportaciones. Las cartas de crédito, me voy a salir un poquito del tema. Las cartas de crédito prácticamente son una especie de carta fianza que garantiza que tú puedes tener la posibilidad de asumir la deuda del costo de estas importaciones, por ejemplo, o exportaciones, en la medida que tú puedas comercializar el producto que exportas o importas. De no cumplir en esos plazos determinados, se ejecuta la carta fianza o carta de crédito y quien respaldó esa operación no se ve perjudicado, Héctor. Espero haber cumplido con tu expectativa respecto a esa pregunta. Ok, y les decía, cuando la persona tiene por destino de crédito capital de trabajo, se refiere a que requiere el crédito para hacer compra, por ejemplo, de mercadería. Se trata de capital de trabajo cuando se refiere a aquello que el cliente dispone para desarrollar su trabajo. Es decir, todo activo que tiene el cliente, ojo, que estoy definiendo no como indicador financiero, sino como destino de crédito. Capital de trabajo es todo activo que tiene el cliente y que puede ser convertido prácticamente en forma inmediata en dinero en efectivo. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo clásico, un bodeguero para convertir en efectivo rápidamente? Primeramente, su inventario. Tiene leche Gloria, tiene aceite, tiene atunes en su estante de venta, en el estante de venta. Alguien le llega a pedir leche Gloria, vende la leche Gloria, se lleva el carro de leche Gloria a la persona y le deja dinero, lo convierte en dinero rápidamente. Inventario. ¿Puede financiar inventario con destino de capital de trabajo? Puede financiar inventario. El señor tiene cuentas de ahorro corriente que puede disponer en cualquier momento de dinero. Sin embargo, no quiere disponer de ese ahorro, tampoco quiere tocar lo que tiene en el cajón y requiere hacer una compra inmediata en este momento. Solicita un crédito para financiar liquidez para poder asumir la compra, por ejemplo, de mercadería también. Y también puede financiar las cuentas por cobrar de corto plazo, aquellas cuentas que, por ejemplo, en el caso del bodeguero, las lleva en su cuadernito para las personas a los que les da crédito en el entorno de donde se desarrolla su negocio, por ejemplo. ¿Ok? Para capital de trabajo, aquello que puede convertirse en dinero rápidamente. Y para activo fijo es cuando, por ejemplo, hoy en día, en este tema de la pandemia, un cliente tiene un negocio de restaurante y no puede atender en salón, sino con ciertas restricciones que no le van a redituar buenos ingresos. Por lo tanto, implementa el servicio de delivery. Para el servicio de delivery, para no subcontratar a un motorizado, dice, voy a comprar una moto. Ese es un activo fijo. ¿Por qué se determina como activo fijo? Porque no es convertible en dinero en forma inmediata. En términos contables, lo que se convierte rápidamente en dinero, es decir, un plazo no mayor a un año, en términos contables se determina como corriente. El activo corriente está constituido por el inventario, las cuentas por cobrar de corto plazo y por el dinero que tiene en caja.
Y el activo no corriente es aquel que se considera también como activo fijo, cuya realización puede superar el año. Por eso en términos contables se llama no corriente. ¿Ok? Entonces, como destino de crédito, en créditos comerciales puede haber capital de trabajo o activo fijo. En términos de consumo, puedes comprar bienes, pagar estudios, pagar medicina, curarte en salud. Y en términos de créditos hipotecarios, se financia la compra o mejora de una vivienda con la garantía real de la hipoteca de la propiedad que se está comprando o se está mejorando. ¿Ok? Espero que lo tengamos totalmente claro. El crédito comercial es un tipo de línea de crédito, también es una línea de crédito, es un acuerdo entre dos empresas que le permite al cliente recibir bienes sin realizar pagos en forma efectiva o inmediata. El crédito comercial también puede ayudar a financiar un proyecto a corto plazo que no sería factible si la empresa tuviera que pagar por adelantado ese proyecto. Los créditos son un tipo de producto financiero mediante el cual una persona o empresa se hace acreedora de determinada cantidad de dinero que ha solicitado previamente a un banco o a una caja. El objetivo de los créditos es cubrir una necesidad puntual de financiación. Lo repito. El objetivo de los créditos es cubrir una necesidad puntual de financiación. Y lo voy a repetir por tercera vez. Me lo van a entender al cierre de esta conferencia. El objetivo de los créditos es cubrir una necesidad puntual de financiación. Los más importantes son los créditos de consumo, los créditos comerciales y los créditos hipotecarios. Los de consumo son montos de dinero que otorga el banco a personas para la adquisición de bienes o pago de servicios y que normalmente es pactado para ser pagado en el corto o mediano plazo. El crédito financiero es aquel que se consigue a través de las entidades del sistema financiero o bancarias mediante préstamos y líneas de crédito, mientras el crédito comercial es aquel que ofrecen entre empresas a otras empresas a través de líneas de crédito particulares. ¿Qué es el crédito? En términos estrictamente etimológicos, morfosintácticos, ¿ok? Crédito viene de la palabra creer, yo creo, de confianza. Es el acto de confianza entre dos personas en las cuales una recibe un bien o servicio a cambio del pago, del reembolso con una tasa de interés y la otra persona le otorga ese bien o servicio con la esperanza de cobrar ese bien o servicio más adelante con una ganancia o un interés o una rentabilidad determinada. Creer. Yo creo en ti, por eso confío en ti y te doy un dinero. Yo creo en ti y te ayudo a financiar tu proyecto. Tú crees en mí y me otorgas este crédito. Y como yo tengo que responder a esa confianza, te voy a devolver el dinero prestado con una tasa de interés. Ese es, en términos estrictamente morfológicos, morfosintácticos, semánticos, si se quiere llamar también, lo que es el crédito como definición. Es fundamental conocer con exactitud en qué consiste un crédito y cuáles son los distintos tipos de crédito que ofrecen las instituciones financieras. Para que el crédito no se convierta en una complicación, se debe analizar de manera objetiva el monto y el tipo de préstamo que se va a solicitar. Hay un tema que me parece siempre muy importante a tratar, y es importante que nosotros lo conocemos como analistas o agentes financieros, analistas de crédito. Pero es importante que esto se lo traslademos al cliente con la finalidad y miren, voy a ser muy egoísta, con la finalidad egoísta de mantener la salud de nuestras carteras de crédito. Porque más allá de decir, no, yo quiero que a fin de mes quiero cobrar mi bono porque voy a colocar más, yo creo que debería ser, yo quiero cobrar mi bono porque voy a tener una mejor calidad de cartera. Tengan en cuenta que ustedes tienen la posibilidad de determinar realmente, y eso personalmente tardé mucho en darme cuenta, y eso es un error garrafal que cometemos los analistas de crédito, que hemos sido a veces en algún momento poco reflexivos y poco analíticos respecto a nuestra propia cartera de crédito. Y nos hemos enfocado siempre en que tengo mi sueldo y tengo mi parte variable que la debo hacer crecer porque coloco más. No, la parte variable nunca la vas a hacer crecer solamente porque colocas más. La vas a hacer crecer porque tienes la oportunidad de gestionar bien tu cartera de créditos. Y gestionar bien tu cartera de créditos implica muchísimas cosas. Y fíjense que no estoy hablando necesariamente del tema de la mitigación de riesgo, que no va a ser un tema de soslayo ni un tema colateral. No, pero quiero que se entienda que mientras mejor asesoremos a nuestros clientes, mejor calidad de cartera vamos a tener siempre. Vamos a propender a hacer una mejor calidad de cartera siempre.
Por lo tanto, es importante que enfoquemos nuestros esfuerzos en que el cliente pague puntual. ¿Cómo enfocamos esos esfuerzos? Primero, haciendo una buena promoción de nuestros productos crediticios. Ahí se inicia todo. Haciendo una buena toma de datos en la evaluación objetiva sobre todo, y no dejar de lado nunca la evaluación subjetiva. Realizar una cobranza preventiva siempre, y esa cobranza preventiva implica buena información al cliente, buena colocación del crédito con un buen análisis, un adecuado cronograma de pagos que vaya jugando siempre a favor de una mejor gestión crediticia. Vamos a entrar en el tema de la cobranza más adelante, pero no olviden ese tema, la cobranza preventiva. Y la cobranza preventiva tiene una principal estrategia, la vamos a ver en detalle. La principal estrategia es formar una buena cultura de pago en el cliente. Por eso, el tema de endeudamiento responsable nos atañe no solamente a nosotros como agentes del sistema financiero o solamente al cliente como responsable del repago de estos créditos. Nos convierte en aliados permanentes, en creando, mi tan adorada palabra, la sinergia entre los esfuerzos del cliente por desarrollar bien su negocio y nuestros esfuerzos para que el cliente tenga éxito. El endeudamiento responsable es aquella deuda que una persona administra adecuadamente, que consiste en un monto acorde a su capacidad de pago y que ha sido adquirida con el objetivo de alcanzar una meta concreta. Con esto nos está hablando también del destino del crédito, la verificación del destino, la identificación y verificación de que el crédito fue otorgado para ese destino y que está siendo utilizado para el destino con que fue solicitado. Analizar si realmente, y esto le estaba mencionando desde el punto de vista del analista de crédito, lo voy a trasladar el término o el concepto de endeudamiento responsable hacia el cliente. Analizar si realmente es indispensable solicitar el crédito, en este momento sobre todo. Reflexionar si por el contrario es mejor alcanzar nuestras metas a través del ahorro o mediante una combinación entre lo que es el ahorro y el financiamiento, teniendo claridad en cómo va a usarse el financiamiento determinado. Un crédito de largo plazo puede ser tentador, pues a mayor tiempo la cuota que vamos a pagar es menor. Sin embargo, es necesario recordar que a mayor tiempo el crédito, por más cuota baja que tenga, va a resultar siendo mucho más caro que lo que normalmente debería ser. Buenas tardes, César, bienvenido a nuestra conferencia. Este punto es importante que lo revisemos con un poquito más de detalle. Analizar si es realmente indispensable solicitar el crédito también convoca necesariamente al asesoramiento de parte del analista de crédito, porque es él quien le puede decir al cliente, saque en este momento o no saque este crédito, solicite o no solicite. César, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Ok? Analizar si realmente es indispensable solicitar el crédito. Reflexionar si por el contrario es posible cantar. Y aquí es un punto muy importante, por ejemplo. Si el analista de crédito realmente realiza una buena gestión de asesoramiento a sus clientes, es tan fácil, miren, y lo he podido hacer yo en mi experiencia durante mis años de analista de crédito. Fíjense ustedes desde dónde puede partir y parte de un concepto también que es la cobranza preventiva. Señor, su cuota del mes o su cuota mensual de este crédito es de 300 soles. Sí, señor Pereira, ese es el cronograma que me acaban de entregar ahorita, acabo de desembolsar el crédito. Perfecto. Y esto lo pueden ver inclusive antes en plena evaluación. Señor, ¿y cuántos días del mes abre usted? Bueno, yo hablo de lunes a sábado, los domingos sí lo dedico a descansar en fin. Ah, perfecto. Estamos hablando de que usted tiene 26 días del mes. Entonces le corresponde más o menos unos 12 soles diarios al cierre de su caja de la noche, cuando usted va a cerrar su negocio, separe ya 15 soles. 15 soles diariamente. Haga de cuenta que eso no lo ha ganado. No ha sido ingreso para usted, lo separa. Diariamente. Pero se necesita que usted sea ordenado, que sea disciplinado con eso. Y se va a dar cuenta que llegada la semana ya tiene un monto determinado. Llegada la siguiente semana tiene otro monto determinado. Pero como usted es responsable y está pendiente siempre del crédito, y va a la agencia, siempre se atiende en la agencia, lo han atendido en la agencia que está al costado del mercado donde usted va a hacer sus compras para el negocio, a las 2 semanas lleva ese monto juntado y va bajando el monto de su cuota. Y usted ni lo va a sentir. Y de repente si el monto es mucho mejor, si es mayor ese monto y a la semana considera que puede ir a dejar, puede ir a dejar. No permita que ningún cajero le diga, no, si no me trae la cuota completa no le voy a recibir. Se lo deben.
tiene la obligación de recibir. Si no, busque a su analista de crédito y hágale que le abonen a su cuota. Fíjense usted, ya en el negado caso que usted diga, no, todas las semanas no, yo junto perfecto. Pero sea disciplinado, que no venga el momento en que, uy, nos olvidamos de pagar la luz. Ah, no, tengo lo que voy juntando para mi cuota, de ahí termino de juntar. No lo hagan, no lo hagan. Y así con el detalle que se lo estoy dando, que puede parecer risible, que puede ser tomado de los pelos, este señor está loco lo que nos está pidiendo, de verdad que les va a dar buenos resultados. Y fíjense ustedes, con respecto al tema del endeudamiento responsable, ya tienen un primer tip ahí para la cobranza preventiva. Un segundo, señor, ¿y usted qué piensa? ¿Cómo se ve usted aquí en un año? No, mire, Juan Carlos, que yo necesito, no sé, comprar más andamios, porque de aquí en 6 meses voy a hacer una ampliación y voy a traer más mercadería. Necesito mercadería que no puedo comprar todavía, pero que la gente me está pidiendo. Perfecto. Entonces, a la par que usted está guardando esos 15 soles para su cuota, yo le sugiero algo. ¿Cuánto es lo que tiene que hacer para eso? ¿Cuánto le presupuesta el proyecto que tiene? Ah, me presupuesta, no sé, 1.200 soles. Si no logro juntar la plata hasta esa fecha, pediré un crédito por los 1.200. Perfecto. Lean lo que yo estoy poniendo aquí en la parte donde dice analizarse realmente, ¿ya? En la cuarta, quinta línea. Perfecto, señor. Entonces ahora sabe qué va a hacer. 1.200 entre 6 meses, fíjese, son 200 soles al mes, no es mucho, son un sol diario, 2 soles diarios. Ya no guarde 15 para su cuota del mes, guarde 20 soles. 15 lo junta para su cuota y 5 lo suma para su proyecto. Cuando lleguen los 6 meses, son 180 días, ¿eh? 5 por 18, 40, 540, algo así. El cliente va a tener posiblemente el dinero y no va a tener que endeudarse para hacer el proyecto que tiene. Y si le falta, si no consiguió la totalidad, porque estoy tirando números, creo que llegó a alcanzarlo con esos 5 soles diarios, el cliente va a tener la posibilidad de que ese proyecto lo pueda realizar con su propio esfuerzo. ¿Y qué está logrando ahí? Primero, que lo haga sin necesidad de endeudarse nuevamente. Primero. Segundo, le está generando una cultura de ahorro al cliente. Una cultura que la puede hacer si es que es disciplinado. Y que ya uno utiliza diariamente o uno de los días de la semana y dice, no, estos 20 soles mejor veo un pollito a la brasa para mis hijos. No, no, no. El pollito a la brasa tiene que salir de tus ganancias. Después de haber pagado todas tus deudas, todo tu endeudamiento, todas tus obligaciones en general, de ahí ves si te sobra y quieres gastar y puedes gastar, gástalo. Si no, ahórralo. Vas a ver que muchos de los sueños de sus clientes los pueden cumplir con estos pequeños consejos, de verdad. Y el otro tema, señor, mire, sí, pues la cuota sale 200, ¿no? Si me la baja a 120, a su crédito de 12 meses pasa a ser de 24 meses. Un año más de crédito. Un año más por haber bajado 80 soles la cuota. Un año más. 8 por 12 son 960 soles más. 960 soles más que vas a pagar por un crédito que posiblemente lo puedes pagar inclusive antes de los 6 meses. ¿Se dan cuenta? Es importante. Esto es cultura de ahorro, es cultura crediticia que le deben infundir a sus clientes. ¿Okay? ¿Piensas solicitar un préstamo? ¿Qué ventajas tengo? Primero, acceder a dinero ágilmente, fácilmente, para comprar lo que necesitas. Invertir en formación, en estudios, créditos de consumo. Tener dinero rápidamente. Plazos acondicionados a tu situación y tener vinculaciones con el sistema financiero tiene beneficios. ¿Qué desventajas puede tener? Desventajas que devolver un préstamo además de interés, devuelves el crédito con los intereses pactados. Pedir más de lo necesario puede llevarte a una mala situación porque dices, sí, pues para lo que necesito 2.000 soles, pero voy a pedir 3.000. Y los otros 1.000, los otros 1.000 son para comprarle ropa a mi familia, para comprar alimentos, no son para el negocio, no inviertas. Esos 1.000 no te van a traer ganancias, consumo. Y lo tienes que pagar. ¿Y dónde lo vas a pagar? De donde deberías tener dinero para invertir. Así que pide estrictamente lo necesario. Debes comparar muchas opciones y lo hemos visto ayer cuando veíamos la TEA y la TCEA, por ejemplo.
y ver que tienes que pagar algunos gastos adicionales para completar la TCA, sobre todo, la tasa de costo efectivo anual. Las políticas de crédito son los lineamientos técnicos con los que dispone el gerente financiero de una empresa con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. La política de crédito de una empresa da la pauta para determinar si se debe conceder o no conceder el crédito a un cliente. Todas las empresas en general, no solamente las del sistema financiero, deben establecer políticas de crédito porque normalmente en el devenir del desarrollo de su negocio pueden encontrar clientes que son buenos clientes pero no tienen la liquidez suficiente para comprar en efectivo al mismo tiempo en el corto plazo. Entonces pueden otorgarles créditos. Estos créditos van a generar la posibilidad de mayores colocaciones. Pero todo eso debe costearse y eso debe estar determinado en una muy buena política de crédito. Las políticas de crédito van a ayudar a cumplir metas financieras para la empresa y es desde donde deben partir estas políticas en general, deben partir de una política financiera, de cultura financiera dentro de la empresa. Es por ello que el director financiero, el gerente financiero determina las necesidades de liquidez que requiere la empresa para desarrollar el negocio. Y es a partir de ahí en que se generan las políticas comerciales, las políticas de crédito, las políticas tributarias dentro de la empresa. También las políticas de riesgo, porque las políticas de riesgo van a hacer que se pueda cumplir bien con el resto de las políticas. ¿Cuáles son las políticas de crédito y cobranza? La dirección de la empresa es la encargada de delimitar las políticas de cobranza que podrán permitir un desarrollo eficiente del negocio. Esto se entiende como un conjunto de normas o procedimientos que especifican la manera de manejar a los créditos y el pago efectivo de los clientes. Una buena política de créditos y cobros debe contener los siguientes aspectos: una declaración de cuál es la misión de la compañía, su estrategia global y de cuáles son sus objetivos, así también como una definición de cuál es la política de créditos que va a seguir la empresa. Voy a volverlo a repetir. ¿Qué debe contener una política de créditos? Una política de créditos, una buena política de créditos y de cobro, debe contener los siguientes aspectos: una declaración de cuál es la misión de la compañía, su estrategia global y de cuáles son sus objetivos, de corto, de mediano y de largo plazo, así como una definición de cuál es la política de créditos que va a seguir la empresa. Ustedes recuerdan el día de ayer en nuestra sesión del mediodía que presenté al inicio el comentario, el artículo publicado por el señor Rumiche, gerente de riesgo de Caja Huancayo, donde hablaba de los planes estratégicos. Los planes estratégicos deben definir las políticas, en general las políticas de desarrollo de las empresas, sobre todo el tema, involucrándonos en el tema financiero, las políticas del banco, de la entidad financiera. Esos planes estratégicos tienen la posibilidad de determinar estas políticas para un corto o mediano plazo. Normalmente los planes estratégicos tienen una duración y efectividad de 5 años. Estamos hablando de un mediano plazo. Entonces, lo importante y a dónde quiero llegar al mencionar los planes estratégicos, que estos planes estratégicos, al diseñar y determinar las políticas a seguir, también permiten que estas políticas sean evaluadas, reevaluadas permanentemente. Y cuando hago incidencia en la reevaluación, es que se evalúan los resultados que nos dan estas políticas. Si los resultados no son los óptimos esperados, se puede dar una vuelta de tuerca, un cambio de camino, de encaminamiento de esas políticas para ir adecuándolos a los resultados esperados y requeridos por la empresa. ¿Cuáles son las 5 Cs del crédito? 5 Cs. La capacidad de pago, el comportamiento de pago, el carácter del cliente, el colateral o garantía y el capital a prestar. El acreedor debe evaluar, o sea, el banco debe evaluar el riesgo de que el deudor no pague o no pueda pagar en algún momento de la vida del crédito, el cronograma de pago. La fórmula general de evaluarlo es utilizando las 5 C del crédito. Si tiene capacidad, si me quiere pagar, el carácter, si va a generar el capital o si yo tengo el capital para prestarle, si este crédito requiere una garantía, un colateral y en qué condiciones le voy a otorgar este crédito. Es importante que esto se maneje como tal para la evaluación de una operación crediticia. ¿Qué es una política liberal? La política liberal o conservadora siempre va a estar
ligada necesariamente al apetito o aversión al riesgo que tenga la entidad financiera. Va a ser liberal en la medida que la entidad financiera cuenta con el respaldo para tener la posibilidad de ser muy laxo en sus condiciones de crédito. Y estoy siendo exagerado con la palabra laxo, en realidad, sino que me refiero a políticas de crédito que son de apertura total, que no entrampan el negocio, que permiten las colocaciones. Sin embargo, la contraparte a una política liberal de crédito es un costo alto de crédito. Tengan en cuenta que el costo del crédito, la tasa de interés, va a estar ligada principalmente o va a estar determinada principalmente por los niveles de riesgo que tenga la institución financiera. Si un crédito es de altísimo riesgo, les aseguro, 2 y 2 son 4, nunca van a ser 5, que va a ser un crédito caro, necesariamente. Las políticas liberales, cuando las empresas se muestran generosas para otorgar créditos, tanto en el monto máximo para aprobar como en el grado de riesgo para asumir. Obviamente podrían hablarse de ausencia total o temporal de garantías. Muchos créditos se dan sin garantías cuando las políticas son liberales y son sin garantías hasta montos muy elevados, que depende del tema, diversos factores. Los temas patrimoniales de las entidades financieras, por ejemplo, son importantes, porque de acuerdo al patrimonio con que cuentan, a los fondos, al fondeo con que cuentan también, las entidades financieras establecen apetitos al riesgo mucho más grandes que lo que normalmente le requiere una política conservadora de créditos. ¿Ok? Ustedes recuerdan el mismo ejemplo que les doy siempre cuando hablamos de este tema de las tasas de interés en los créditos de la banca de consumo, el banco de trabajo, banco solvente, le dabas el crédito rápidamente a alguien, con solamente su DNI, sus 3 boletas de pago, recibo de uso de agua, y si tenía casa, la copia del autovalúo, el HR y PU de su autovalúo. ¿Qué se necesita para evaluar un crédito? Los criterios tomados en cuenta por los bancos u otras entidades financieras al momento de decidir si se otorga o no un crédito deben estar claramente definidos como parte de la política de créditos y la estrategia de riesgos en la entidad financiera. El carácter del cliente determina si es confiable o no confiable. El carácter de un deudor lo constituyen las cualidades de honorabilidad y solvencia moral que tiene para responder a nuestro crédito, es decir, la evaluación subjetiva. Una buena reputación, tanto financiera como social, suele considerarse como un indicador de confiabilidad. La información sobre sus hábitos de pago y comportamiento crediticio pasado o presente marcará una tendencia que puede predecir sus comportamientos a futuro. La evaluación del carácter debe partir de elementos medibles como referencias comerciales con otros proveedores que tengan criterio de verificación de demanda, referencias bancarias, entre otros. Las cuentas morosas, el total de deuda y los juicios pendientes son signos de advertencia. Las políticas de crédito, para ir finalizando esta sesión ya, forman parte de las acciones que toma la gerencia para la implementación de las estrategias de crédito y administración del riesgo, que deben aprobar y revisar periódicamente la dirección del banco. Entre los temas a considerar en la política de crédito se encuentra el mercado objetivo, que busca la entidad financiera, el portafolio, el grupo de clientes, el costo de los créditos, los límites y procedimientos de aprobación. Deben estar claramente definidas y comunicadas a las áreas involucradas, considerando tanto el contexto interno como el externo. La comunicación es importante para el cumplimiento de la política de crédito. Esta política debe revisarse periódicamente y, de ser necesario, modificada para que cumpla con los objetivos establecidos en la estrategia y se amolde a los cambios internos y externos. Nos estamos viendo el día de hoy en la tarde a partir de las 5 en punto, por favor, para nuestra siguiente conferencia en el curso de gestión de riesgos crediticios número 2. Es un gusto siempre estar con ustedes, es un gusto podernos comunicar. Espero que Dios les bendiga y, si Dios quiere, nos estamos encontrando en la tarde. Muchas gracias por su atención.